Muy buenos días a todas y todos. Siendo las 10 horas con 13 minutos de este día 4 de febrero de 2022, daremos inicio a la cuarta sesión ordinaria de este pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, muy buenos días. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, párrafo segundo, de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, pido a mis colegas podamos omitir su lectura y pregunto si hay alguna modificación. Adelante, señor secretario. Gracias, comisionado presidente, con su venia. Comisionadas y comisionados, someto a su consideración dos propuestas de modificación. La primera relativa al retiro de los recursos de revisión 5,308 y acumulado, y el recurso de revisión 6,077, en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, me permitan agregar un acuerdo de ampliación de plazo en el apartado correspondiente a acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones del Pleno, relativo al recurso de revisión 5,398 y su acumulado del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Atizapán de Zaragoza, en el cual se propone su procedencia. Es cuanto por lo que hace a las propuestas de modificación de esta Secretaría Técnica, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Le pido entonces tome la votación correspondiente con las modificaciones ya referidas. Con gusto, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las dos modificaciones previamente referidas. Si están a favor, se me apoyan levantando la mano. Muchas gracias, comisionadas, comisionados. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Gracias, secretario. Continuando con el orden del día, procedemos al desahogo del punto 3, relativo a la aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria de fecha 27 de enero de 2022, para lo cual le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de la tercera sesión ordinaria INFOEM/03/2022 de fecha 27 de enero de 2022. Gracias, secretario. El punto 4 del orden del día es relativo a la aprobación de la convocatoria para el proceso de certificación bajo el modelo estándar de competencia laboral denominado Garantizar el derecho a la protección de datos personales, dirigida a las y los titulares de las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Estado de México. En este punto cabe destacar que gracias al arduo trabajo e importancia que reviste para los integrantes de este pleno, certificar las competencias de los titulares de las unidades de transparencia de sujetos obligados para garantizar el debido respeto a los datos personales de la ciudadanía, este instituto emite por primera ocasión una convocatoria para el proceso de certificación a este respecto. Es muy notorio el trabajo de esta mañana, por lo que pregunto, estimados comisionadas, comisionados, si hay comentarios a este respecto. Comisionado Gustavo Parra. Muchas gracias, comisionado presidente. Pues efectivamente, como usted lo menciona, destacar el hecho de que este proceso de certificación que hoy se convoca y se estará aprobando seguramente, pues la emisión precisamente de esta convocatoria dirigida a los titulares de las unidades de transparencia
y precisamente con la intención de fortalecer las competencias, las capacidades y sobre todo contar con los profesionales certificados en la materia. Es un trabajo que se ha venido desarrollando en la Dirección General de Capacitación y Certificación y con el liderazgo de la comisionada Lupita, que pues se va concretando precisamente todo este trabajo. Lo mismo con el área de datos personales de la Dirección General. Y es un trabajo que viene realizando el Instituto desde hace algún tiempo. No es un proceso que haya sido, digamos, inmediato. Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso donde se ha trabajado precisamente para lograr que esta convocatoria, esta certificación pueda ser una realidad. Y seremos el primer organismo garante del país, y sobre todo a nivel local, que emita este tipo de convocatoria, dado que nuestra ley permite precisamente que seamos pues un organismo que pueda hacer estas convocatorias y en conjunto con todo el mecanismo de conocer, pues poder precisamente que nuestro certificado además tenga una validez, pues incluso nacional. Así que me parece algo de destacarse, algo importante, que además vamos en el camino correcto para, pues cada vez contar con estos profesionales que, digamos, en todo el mundo, cada vez hay una mayor demanda de oficiales de protección de datos personales, o delegados, como se les llama también en otros ámbitos como el europeo, y en donde precisamente se cuente con las personas que van a estar cuidando, van a estar asesorando, van a estar precisamente viendo que las leyes de protección de datos personales puedan cumplirse al interior de sus organizaciones. Y en este caso, para nuestros sujetos obligados, pues es una gran oportunidad precisamente para que profesionalicen a todos los que están dedicados a la tutela y protección de estos dos derechos, de acceso a la información y ahora de protección de datos personales. Así que, pues yo, por supuesto, a favor de esta propuesta, reconociendo el trabajo de todos los compañeros y compañeras de estas áreas, también pues también de funcionarios, hay que decirlo, de anteriores plenos y de otros momentos del instituto que sembraron también estas posibilidades y que hoy podemos tener precisamente la oportunidad de brindar a la ciudadanía mexiquense y particularmente a los sujetos obligados, a los titulares, esta opción. Como se ha mencionado en su momento, pues también ojalá que podamos esto irlo abriendo poco a poco a otros profesionales y a otros, con otros alcances incluso en esta materia de certificación, pero creo que por ahí es el camino adecuado. Recordemos que solo en el ámbito privado hay algunas posibilidades de certificación por los organismos reconocidos por el INAI, pero que tiene una aplicación sobre todo digamos, un impacto más en el ámbito privado. En este caso, en el sector público, seremos pues quienes podamos ir abriendo brecha precisamente en esta materia. Así que pues felicitar a todos los que han hecho esto posible y pedirle a mis compañeros pues que ojalá que podamos avanzar en todo este proceso. Muchas gracias. Muy bien, ¿algún comentario adicional? Miren, si no lo hubiera, yo sí quiero enfatizar el trabajo que reconocemos todos aquí en el instituto, y no solamente aquí en el nuestro, sino en muchas partes de la República, sobre la insistencia que ha puesto Gustavo Parra para que el tema esté a la vista de todos, porque así es. Hay de parte tuya, Gustavo, una insistencia en que es el gran tema y tienes razón. El de protección de datos personales, que es un tema que quizás en este momento en México le damos un poco de menor atención o mucha menor atención, el de acceso a la información, es el gran tema, sin duda. México ahora preside la institución internacional más relevante sobre el tema, de tal modo que pienso que todos los comisionados de órganos garantes, no exagero en decir en el mundo, debemos poner atención a este gran tema y aprender cada vez más. Así es que te felicito por tu pertinencia al plantearlo hoy
el destino juega buenas partidas a veces porque además llega el día de tu cumpleaños. Así es que bueno, creo que es muy oportuno y merece ser notado por este pleno. Enhorabuena a todos. Si no hay más comentarios, Gracias. como fue enviada la convocatoria correspondiente, solicito al secretario que tome la votación para su aprobación. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la convocatoria referida por el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la convocatoria para el proceso de certificación bajo el modelo estándar de competencia laboral denominado Garantizar el derecho a la protección de datos personales, dirigida a las y los titulares de las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Estado de México. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Continuamos con el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Para tal efecto, le pido por favor informe si existen proyectos de resolución de recursos de revisión separados para sus comentarios y discusión en lo particular. Y respecto de los demás, tome la votación en bloque. Cabe mencionar que en la página institucional ya está publicado el orden del día que detalla el número del recurso de revisión, el comisionado ponente, el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesto. Adelante, señor secretario. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, conforme a la instrucción del comisionado presidente, les informo que no se encuentran separados proyectos de resolución para su discusión y votación en lo particular. En virtud de ello, me permito solicitarles el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. Señor secretario, a favor de los proyectos de este primer bloque, emitiendo un voto en contra disidente en el 5107, ya que para esta ponencia existe un interés público mayor a dar a conocer la información peticionada, pues la persona señalada en el requerimiento de información recibe recursos públicos y asimismo la evaluación de control de confianza es un requisito indispensable para ingresar o permanecer en una institución de seguridad pública. Y un voto particular en el 5995, esto por la clasificación de los nombres, cargos y adscripción en resoluciones absolutorias por faltas graves. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Muchas gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 5107 y en el 6004, ya que en mi punto de vista no se acredita la prueba de daño precisamente para basarse en la reserva de la información. En el 5411, ya que desde mi punto de vista las declaraciones patrimoniales de servidores públicos deben ser precisamente en ese sentido públicas por disposición legal y no a partir de la emisión de los formatos por parte del Sistema Nacional Anticorrupción. En el caso del 5489, ya que las firmas que aparecen en los documentos que acreditan el nivel de escolaridad de los servidores públicos, en mi punto de vista debe considerarse información pública. También en el 5661 y 5722, por la clave catastral que obra en las licencias que expiden los ayuntamientos, en mi punto de vista deben ser públicas. Y en el 5995, porque no se acredita en nuestro punto de vista la prueba de daño en reserva de expedientes en trámite y por la clasificación de nombres de servidores públicos absueltos en procedimientos de responsabilidades. Serían los votos. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los proyectos expuestos en este bloque, señor secretario. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. A favor de los proyectos de resolución que se listan en este bloque, emitiendo voto particular en los recursos de revisión 5675 y 5778, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, comisionadas y comisionados, me permito dar cuenta
y por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 5107, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo voto en contra con voto disidente la comisionada María del Rosario. Por lo que hace al resto de los proyectos de resolución listados en este bloque, se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, y por lo que hace a los votos registrados por parte de la comisionada María del Rosario, del comisionado Parra Noriega y del comisionado presidente, ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito se puedan tener por reproducidos. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado. En virtud de que también se encuentran publicados los recursos pertenecientes a este bloque en la página institucional, le pido, señor secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor, haciendo voto particular en el 5749, porque desde mi punto de vista no se acredita la prueba de daño para la reserva de la información. Comisionada Ramírez Peña. A favor, señor secretario. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque, anunciando voto particular el comisionado Parra Noriega en el proyecto de resolución del recurso de revisión 5749. Muy bien. Continuamos con el bloque de proyectos de resolución de los segundos recursos de revisión, por lo cual le pido, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque de proyectos de resolución del segundo recurso de revisión, en el cual tenemos listado 3 asuntos sometidos a su consideración. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor de los proyectos de resolución que se listan en este bloque, emitiendo voto particular en el recurso de revisión 4376 y su acumulado. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los 3 proyectos de resolución listados en este bloque, anunciando usted un voto particular en el proyecto de resolución del recurso de revisión 4376, diagonal ICR-55 y su acumulado. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Hueypoxtla por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia de conformidad con el artículo 223, párrafo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, por lo cual le pido, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del extrañamiento público referido por el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor, señor secretario. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Hueypoxtla por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia de conformidad con el artículo 223, párrafo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las ampliaciones de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario nos dé cuenta del asunto listado y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, doy cuenta que en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones del Pleno, tenemos listado un asunto relativo al recurso de revisión 5398 y su acumulado, relativo al organismo público descentralizado
para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Atizapán de Zaragoza, en el cual se propone determinar la procedencia de la ampliación. En tal virtud, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo anteriormente señalado. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionado Ramírez Peña. A favor. Comisionado Presidente. A favor. Comisionado Presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo de ampliación del plazo en los términos ya referidos. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, denos cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que todos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada se encuentran debidamente concluidos. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, señor secretario. En asuntos generales, tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestos para esta sesión. Gracias, secretario. De esta forma, hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 10:34 de este 4 de febrero de 2022, damos por concluida la cuarta sesión ordinaria de este Pleno. Gracias, excelente día.